Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de temas juveniles. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy tocado dentro del ámbito de la juventud, un tema o un concepto más bien del cual hay diversos temas, diversas pláticas, diversos pensamientos, intereses dentro de la juventud, y este es el corazón. Se habla mucho sobre qué es lo que tiene que sentir tu corazón, si debes de guiarte por lo que siente tu corazón, si debes de sobreponer lo que sientes en tu corazón antes que los pensamientos, antes que el juicio, diferentes cosas que se toman dentro del ámbito juvenil y sobre todo dentro del ámbito de la parte juvenil de la fe. Y bueno, en este caso, como ven el título, vamos a hablar hoy sobre qué es lo que debe de haber dentro de nuestro corazón. ¿Por qué este tema? Número uno, porque la juventud es una etapa muy emocional, es una etapa tanto en el aspecto físico por los cambios que hay dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro metabolismo, en relación a los neurotransmisores, las sustancias que se generan en nuestro organismo, que van pues generando ciertas sensaciones, pues sí, ciertos aspectos que sentimos de manera física, los cuales generan en nuestro ser, pues, cambios y por lo mismo, pues vamos teniendo ciertas modificaciones dentro de nuestras emociones. Por otra parte también, porque dentro de la juventud es un aspecto o es un momento en el cual toda esta cuestión de los sentimientos, toda esta cuestión del emocional también se presta por las diferentes responsabilidades que empezamos a adquirir, las diferentes relaciones que empezamos a tener, porque obviamente cuando uno está niño, pues la convivencia que tiene uno muchas veces es dentro de la familia, o si llega a tener amigos, pues los ve de esa manera, ¿no? Como amigos. Y ya dentro de la juventud es cuando uno empieza ya a generar ciertos sentimientos, muchas veces, por la persona del sexo opuesto, ¿no? Hablando obviamente de cuando pues nos llega a agradar, ¿no? En el caso de los hombres, pues alguna jovencita, en el caso de las jovencitas, pues bueno, un jovencito, ¿no? Por otra parte, también es muy importante ese tema, ya que pues por esto mismo, estos cambios, por todas estas sensaciones, pues se ha generado cierta cultura entre la juventud, donde se ha hablado de este tema desde diferentes aspectos, dando buenos consejos, dando malos consejos, interpretándolo de manera correcta y viceversa. Y dentro de la religión, pues se han creado diferentes doctrinas sobre esto, ¿no? Hablando obviamente de aquellos que, pues entre comillas, se quieren ir dirigiendo conforme a lo que dicta la escritura. Y pues se ha creado estas diferentes formas de percibir todos estos cambios, todo esto, lo cual pues ha convertido en liturgias y en doctrinas, que no siempre están mal como tal, pero sí la mayoría de las veces están tomadas de una forma incorrecta, o se toman o se aplican más bien de una forma incorrecta. Tal vez se enseñan de una forma pues medio pegado a la escritura, pero al final se ejecutan de una manera incorrecta. También es importante hablar sobre esto porque sí, la escritura sí habla sobre esto, pero de una manera muy distinta a como normalmente se toca este tema, ya sea en el mundo, ¿no? Hablando de la ética, de los valores, de todo esto, como también dentro de la religión, ¿no? Hablando de estas predicaciones, estas misas, como le quieran llamar a estos diferentes temas que se prestan dentro de las diferentes religiones. Y también porque, por último, es algo muy importante dentro de nuestro desarrollo, como jóvenes, porque es algo bueno lo que sentimos, lo que tenemos, pero como decía, el problema es cómo se aplica y en qué tiempo se aplica, donde ahí es donde se puede convertir en algo peligroso para nuestra vida. Y más dentro de la juventud, que es un momento donde las decisiones que tomemos van a tener un gran impacto dentro de nuestra vida en el futuro y también dentro de la vida de aquellas personas y que van a estar rodeadas de nosotros, ¿no? Y principalmente pues nuestra pareja y también pues los hijos, ¿no? Que tendremos en un futuro.
¿Cuál es la problemática dentro de estos puntos que vemos de por qué es importante hablar sobre esto, pero también por qué es que esto es una problemática y ya sabemos por qué tenemos que hablar, pero ahora vamos a ir dirigiéndonos específicamente hacia dónde está la problemática? ¿Cuál es esta problemática? Pues bueno, al ser seres con una gran inclinación a lo emocional, estamos en el riesgo de que la toma de decisiones se basen solo en lo que sentimos y no lo que pensamos. Eso es un aspecto pues muy importante a considerar, ¿no? Cuando estamos jóvenes, por lo mismo de que pues tenemos todas estas emociones a flor de piel, pues es un gran factor que da esta influencia a nuestra toma de decisiones. Por eso es una problemática y lo tenemos que tratar para evitar que sea de esa manera. También porque aun cuando lo que sentimos y pensamos no está basado, eh, porque también, perdón, aun cuando sentimos todo esto, sentimientos y emociones, que es algo natural, muchas veces no está basado justamente en la justicia del Eterno. Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces sí sentimos muy bonito, muchas emociones, parece que es algo natural dentro de nuestro ser, pero el problema es que está basado más bien en aquello que percibimos del mundo, que el mundo nos trata de enseñar. Sobre todo hoy en día, pues que hay diferentes medios de comunicaciones, diferentes puntos de referencia de la información, tanto en la información que percibimos de manera digital, como en la información de manera offline, ¿no? Hablando de la influencia de otros jovencitos, etcétera. También en estos tiempos se ha dado una gran libertad al sentimiento y emoción, pensando que es un derecho antes que una obligación. Y no solo la gente tiene libertad de sentir, ¿no? Sino también, que eso es otro problema, ya se tiene que respetar lo que las demás personas sienten, aun cuando vaya en contra de la instrucción del Eterno, o aun también cuando nos pueda hacer daño. Uno como jovencito pues tiene que, sobre todo en esta sociedad, lo van a uno instruyendo para que vaya respetando lo que sienten los demás y eso no es incorrecto, pero el problema es que ya es incorrecto cuando lo que sienten los demás pues está basado obviamente en cuestiones concupiscentes, en cuestiones que ya se basan en la parte del libertinaje y que dañan, perdón, no solamente su vida, sino también nuestra vida. Y se nos empieza a inculcar que es nuestra obligación respetar eso y peor aún muchas veces respaldarlo y motivarlo. Y eso pues obviamente es una problemática dentro de la juventud. Ya con esto en cuestión del mundo, por otra parte, la religión va adoptando todo esto y lo va transformando en doctrinas. Doctrinas de amor incondicional y emocionalismo, que de manera peligrosa se van transformando en sincretismo y van respetando y van copiando todos estos comportamientos del mundo. La mayor parte de los creyentes hoy creen que la fe se trata de lo que sientes y no lo que el Eterno nos manda. Y es otra problemática que tenemos, ¿no? Aparte de todos estos conceptos que se formaban en el mundo y que la religión lo ha adoptado de manera sincretista, también tenemos lo que pasa dentro de la religión, donde se toma fuera de contexto ciertos textos dentro de la escritura y se piensa que la fe solamente es emociones, solamente es lo que pensamos y no lo que demostramos con nuestras obras. Y de esta manera, pues bueno, se rigen por lo que sienten y no lo que el Eterno nos da como instrucción, cayendo en el peligro de vivir de puras intenciones, y pero aún puras intenciones egoístas, ya que la mayoría de los sentimientos son individualistas cuando no están basados en la instrucción. Y eso es algo muy peligroso porque entonces nos empieza a formar dentro de un mundo donde cada quien se va dirigiendo de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a sus intereses, y en un mundo donde todos se guían de acuerdo a sus intereses, ya no hay respeto, ya no hay, digamos que seguridad, ya no hay un comportamiento que nos asegure un bienestar dentro de este mundo. Que bueno, obviamente sabemos que eso es normal, eso pasa, ¿no? Y que la misma profecía nos habla acerca de esto, de que los corazones se van a enfriar. Pero bueno, ahora sí que como jóvenes creyentes en la instrucción verdadera,
Tenemos que estar lejos de eso, ¿no? A pesar de que vivamos en este mundo así, pues nosotros no tenemos que ser parte de ese mundo, sino al contrario, perdón, tener un corazón vivo, corazones que estén calientes, que no estén fríos, que no estén ni siquiera tibios, sino que estén calientes por la instrucción que el Eterno nos ha dado. Ya con eso entonces, conociendo digamos que la situación, el contexto y la problemática que tenemos hoy en día, vamos a ir analizando ciertos conceptos para también ir conociendo cómo debemos de captar la interpretación que nos da la escritura sobre lo que debe haber dentro de nuestro corazón. Para eso, primero vamos a hablar sobre qué es el corazón, ¿no? El corazón, pues bueno, además de ser pues este órgano, ¿no? De manera fisiológica que nos permite bombear la sangre a todo nuestro organismo, hablando de una manera más emocional, se asocia con el origen o la interpretación de los sentimientos y emociones producidos en el cerebro. En realidad, pues todos estos pensamientos de manera biológica no se producen dentro del corazón, ¿no? Pues obviamente dentro de esta cultura, pues nos ha creado como esta interpretación de que los pensamientos, bueno, lo que sentimos surge desde el corazón y pues bueno, en realidad más bien es lo que el corazón interpreta de lo que pensamos o el juicio que tenemos dentro de nuestros pensamientos. Por otra parte, los pensamientos que son, pues es esta capacidad que tienen las personas de formar ideas, ¿no? Ideas es de captar lo que hay dentro o alrededor del mismo, lo que hay en el mundo, y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras, ¿no? Las ideas es cuando agarramos conceptos, ¿no? De lo que captamos y lo vamos uniendo y entonces ya generamos juicios. Y esos son los pensamientos, los juicios que generamos sobre los objetos que nos rodean. ¿Qué es lo que para nosotros o qué es lo que interpretamos de los objetos, de las cosas que vemos a nuestro alrededor? Y también se definen como las ideas formadas por la mente. Por otra parte están los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Son señales que genera el cuerpo para ayudarnos a comprender a nosotros mismos y a tomar nuestras decisiones. Los sentimientos es cuando todas las ideas que captamos y hicimos juicios sobre las cosas que captamos, entonces las interpretamos y eso genera ciertas sensaciones dentro de nuestro ser. Percibimos eso, sentimos, por esos sentimientos, ¿no? Y de ahí viene esa palabra. Después vienen las emociones. ¿Qué son las emociones? Son las reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien. Ya que tenemos entonces estos juicios sobre las cosas que vemos en nuestro mundo, no las interpretamos y eso nos genera ciertas sensaciones, bueno, es que interpretamos sobre esas sensaciones de acuerdo a nuestra previa experiencia, de acuerdo a lo que tenemos como conocimiento previo. Esas son las emociones, es lo que sentimos dentro de nuestro cuerpo y que interpretamos de eso que sentimos. Ya no solamente se queda en lo que sentimos, sino lo que interpretamos de lo que sentimos. Eso ya es una emoción. Ya entonces, conociendo estos conceptos, ahora sí, vamos a ir viendo qué es lo que nos enseña la escritura sobre esto para saber entonces cómo coordinar, cómo guiar nuestra vida de acuerdo a esos conceptos, o más bien cómo guiar esos conceptos, esas partes de nuestro ser en nuestra vida para poderlo guiar de acuerdo a lo que el Eterno nos manda. Para esto vamos a ver diversos versículos, diferentes partes de la escritura que nos enseñan sobre cada uno de estos conceptos y ver qué es lo que el Eterno manda sobre eso o qué es lo que habla sobre eso. El primero es el corazón. Y bueno, creo que de los libros que más hablan acerca del corazón, sobre todo en una manera de instrucción, pues son, por ejemplo, los proverbios. Hay muchísimos proverbios que hablan sobre el corazón. Pero hay dos proverbios que considero muy importante para saber, de acuerdo a la escritura, qué es el corazón. Dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es el corazón de acuerdo a la escritura? Es una parte de nosotros de donde mana la vida.
Ahora, ¿cómo de que emana la vida? De ahí es donde se crea todo. Pues en realidad, como ya hemos estudiado, pues más bien el Eterno a través de Yeshua es el que nos dio vida. Pero más bien a él se refiere, o a eso se refiere acerca de lo que sentimos, lo que cómo nos vamos moviendo, cómo interpretamos lo que nos rodea, pues viene justamente del corazón. Por eso es que lo tenemos que cuidar, porque si no cuidamos ese corazón, entonces vamos, en lugar de amanar vida, pues vamos a amanar muerte, o sea, tanto para nosotros como para las otras personas. Por otra parte, Proverbios 27:19 dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿No? Y es muy interesante eso porque quiere decir que dentro de nuestro corazón, de manera pues natural, vamos interpretando quiénes somos realmente. ¿No? Y eso es muy interesante porque conforme uno va creciendo y va tomando experiencia, uno se va dando cuenta que las personas no son lo que muestran en el exterior, sino más bien lo que hay en su interior y se refleja cuando dejan ver qué hay dentro de ellos. ¿No? Hay muchas personas que llegan y son actores, ¿no? Actores y actrices que van mostrando ser ciertas personas, pero que conforme va pasando el tiempo, uno los va descubriendo, como lo dice también Yeshua en Mateo 6, me parece, o 7, pues sus frutos los conoceréis. Van mostrando exactamente quiénes son por lo que sale dentro de su corazón. Por otra parte, continuando con el siguiente concepto, hablando de los pensamientos, vamos a tomar en consideración lo que dice Marcos 7, del 20 al 23. Dice, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Bueno, esto nos enseña entonces que los pensamientos, curiosamente, la escritura sí nos dice que surgen del corazón, ¿no? Sabemos que de manera biológica, pues los pensamientos surgen del cerebro, ¿no? Porque ahí es donde hay este choque o estos, ¿cómo se llaman estos? Como choques eléctricos, ¿no? Pulsaciones eléctricas dentro de nuestro cerebro, y esos son los pensamientos de manera fisiológica, pero de manera espiritual dice que surgen de nuestro corazón los pensamientos, y esos pensamientos es lo que nuestro corazón, digamos que es el lenguaje de nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón, esos son los pensamientos, y que pues ya sea que se queden dentro de nuestra mente o que si los expresemos ya a través de palabras, a través de acciones. Esos son los pensamientos. Por último, están los sentimientos y emociones, que aquí en realidad la escritura no los separa como tal, ya que los pone, pues los liga, ¿no? Los pone como uno parte del otro. No es tanto como de manera biológica que se interpreten separadamente, sino aquí sí viene como unidos. Y para esto vamos a leer el proverbio 15, del versículo 13 al 15, que dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios, perdón, se alimenta de la necedad. Todos los días del afligido son malos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo, ¿no? Y pues bueno, aquí habla acerca de que, como tal, aquí no se menciona obviamente las palabras sentimientos y emociones, pero nos va dando a entender que estos pensamientos que salen del corazón y que se reflejan o que se traducen ya en personalidades, en aptitudes, en características, comportamientos, esos ya son las emociones y los sentimientos. Es lo que sentimos dentro de nosotros y que lo expresamos hacia lo externo. Esos son los sentimientos y las emociones. Ya sea que lo expresemos de manera directa, literalmente diciéndole a alguien lo que sentimos con nuestras palabras o acciones, o de manera interna con, por ejemplo, la ansiedad, con el miedo, con lo que vamos expresando, a lo mejor sin quererlo hacer de manera intencional, ¿no? Muy bien. Continuando, ya terminamos entonces con los conceptos referente a estos tres partes de nuestro ser, o estos cuatro partes más bien de nuestro ser. Y ahora vamos a entender
otros aspectos importantes que habla la escritura más específicamente acerca del corazón. Algo muy importante que nos habla la escritura sobre el corazón es que dice que el corazón es engañoso, ¿no? A pesar de que es algo bueno, a pesar de que el corazón es algo que el Eterno puso dentro de nosotros, de que el Eterno nos los dio y que es bueno, no quiere decir que lo tengamos que reprimir ni nada de eso, es algo bueno. El problema es que es engañoso. Y es engañoso porque la naturaleza pecaminosa lo ha hecho de esa manera. Obviamente el Eterno no nos creó de esa forma, sino más bien es por la condición caída en la que estamos, nuestro corazón es engañoso. Originalmente no era así cuando estaba el ser humano con el Eterno, en el principio, pero por el pecado, ¿no? Por el engaño que introdujo el adversario, el corazón entonces se tornó en ser una parte de nuestro ser que es engañosa. Dice en Jeremías 17, del 9 al 10, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es la naturaleza del hombre. ¿Quién puede comprenderlo? Dice, yo, el Adón, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí el profeta está diciendo que el corazón por naturaleza es engañoso, por la naturaleza caída. Pero eso no quiere decir que nos debamos de conformar con eso, porque el Eterno es el único que puede entender lo de nuestro corazón, por ende es el único que nos puede ayudar a controlar ese engaño del corazón. ¿A través de qué? Bueno, vamos a verlo más adelante. Por otra parte, en ese mismo punto, vamos a leer Mateo 5, 27 al 28. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces el corazón, además de ser engañoso, también es pecaminoso cuando nos dejamos llevar por nuestra naturaleza caída. Entonces, por una parte, el corazón es engañoso y por otra parte, el corazón es pecaminoso porque se peca dentro del corazón. Pero entonces aquí, continuando con el siguiente punto, tenemos que responder la pregunta, ¿qué debe haber dentro de nuestro corazón para que no sea engañoso y no sea pecaminoso? Dice Proverbios 3 del 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Por otra parte, en Jeremías 31:33, este verso muy famoso, igual del profeta, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, ellos me serán, por pueblo. Entonces, ¿qué debe haber dentro de nuestro corazón? La instrucción del Eterno. ¿Cuál es la instrucción del Eterno? Sus mandamientos. Eso es lo que va a estar dentro de nuestra vida y lo que nos va a ayudar a guiarnos y entonces ya no dejarnos engañar por nuestra condición caída, ni pecar también por esa condición caída, sino todo eso que se interpreta, o más bien que sale de nuestro corazón y que se interpreta en pensamientos, y esos pensamientos se traducen en emociones y sentimientos, van a ser entonces vida. ¿Por qué? Porque el origen de eso va a ser la instrucción, no va a ser nuestra carnalidad. Entonces lo que va a salir de nuestro ser no va a contaminar, como dice Yeshua, que dice que lo que sale es lo que contamina. No va a contaminar, sino al contrario, va a purificar y a consagrar siempre que esté esa instrucción, esos mandamientos dentro de nuestro corazón. Por otra parte, ¿cómo debe estar entonces nuestro corazón para que estén los mandamientos? Porque bueno, ya sabemos que deben estar los mandamientos y la instrucción de nuestro corazón, pero ahora, ¿cómo debe de estar para recibir esos mandamientos dentro de nuestro corazón? Por una parte, en Ezequiel 36:25 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré esos corazones de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y eso es muy interesante y lo asociaba mucho a esta parte también que habla Yeshua sobre los odres nuevos y los odres viejos. De hecho, está muy relacionado porque si lo vemos es exactamente lo mismo. Que dice aquí el profeta que esos corazones viejos, así como esos odres nuevos que tienen, por una parte no son flexibles porque ya sea la piedra, pues obviamente no se deja moldear, y por otra parte los odres viejos se rompen al momento de que no aguantan lo nuevo,
Y los odres nuevos y el corazón de carne que es maleable, ¿no? Pero maleable para el eterno, obviamente. Más bien moldeable, perdón, la palabra moldeable. Es moldeable para que el eterno entonces pueda introducir dentro de él sus mandamientos, su nuevo pacto, su instrucción. Así debe estar nuestro corazón. Debe no ser de dura cerviz, como le dice al pueblo de Israel, sino debe estar circuncidado para permitir ser moldeado por el Eterno, así como también dice el profeta, sobre el barro, ¿no? El barro que sirve, el que no se tira al fuego, es el que se deja moldear para entonces formar ese instrumento que el Eterno necesita. Dice también Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Elohim, ¿no? Y hablando acerca de estas bendiciones del cual habla, o de las cuales, habla Yeshua en el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, además de que debe ser moldeable, debe estar limpio, porque si está moldeable y todo eso para que vierta las instrucciones, pero está sucio, ahí es cuando entonces se toma fuera de contexto la instrucción. Y ahí es donde se crean las religiones, las tradiciones, la moral de este mundo, y ahí es donde se corrompe. Por eso tiene que estar limpio, para que no se contamine. No es como un odre también, ¿no? Si un odre de repente le sirven, por ejemplo, vino, pero dentro de él tiene podredumbre, no se le quitó bien pues la carnalidad del animal, pues obviamente se va a pudrir, ¿no? O sea, va a saber feo. Pero si está bien limpio por adentro y se le echa el vino, entonces el vino se va a conservar y va a tener su sabor bueno. Por otra parte dice Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. Entonces, además de ser moldeable, además de estar limpio, debe ser un corazón sabio, un corazón que sabe cómo aplicar esa instrucción y no solamente la aplica cuando le conviene, sino la aplica siempre y de forma correcta, bendiciendo su vida y la vida de los demás. Con esto entonces, ya que sabemos cómo recibirla, o sea, qué debe haber de nuestro corazón y cómo lo recibimos, ahora cómo lo expresamos, cómo debemos o qué debemos de sentir dentro de nuestro corazón. Dice Mateo 22:37, ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Yeshua. Y bueno, este es el texto que le responde Yeshua a este escriba cuando le pregunta sobre cuál es el mandamiento principal. Y pues bueno, Yeshua toma este texto de Deuteronomio 6 para decir que debemos de amar al Eterno con todo nuestro corazón. ¿Cómo debemos de sentir? Con todo nuestro corazón. Y esto a diferencia del emocionalismo del mundo donde está mal que te dejes llevar por pasión y nada más pasión. Aquí sí es correcto amar al Eterno con todo nuestro corazón, porque no lo vamos a hacer de una manera pasional, sino de una manera íntegra. O sea, es una manera completa. Eso es con todo nuestro corazón. Y como es una manera íntegra, una manera congruente. O sea, hace que esté respaldada tanto por el conocimiento de la sabiduría y por las acciones, por los hechos. O sea, es así, igual como la emuná, una emuná basada por lo que escuchamos de la instrucción, pero respaldada por las obras que ejecutamos sobre eso. Por otra parte, ¿qué debemos de expresar dentro de nuestro corazón? Ya sabemos lo que tenemos que sacar dentro de nuestro corazón, pero ¿cómo tenemos que traducir eso que estamos sacando dentro de nuestro corazón? Dice 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que produce de lo íntimo del corazón y consiste en el espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Elohim, ¿no? Y aquí, bueno, él está hablando obviamente en este texto a las mujeres sobre cómo pues no debían de vivir de una manera ostentosa porque pues se acostumbraba en esa época por toda la influencia helenística y todo esto, y bueno, que se traía desde Babilonia, Egipto, pues ostentar, ¿no? Con un buen de joyas y todo eso, y decía, es que eso no es lo que importa, la verdadera belleza, ¿no? Como también hay un dicho, pues es de manera interna. Y entonces, ¿qué debemos de expresar de todo eso de nuestro interior? Pues la belleza interna y no la externa, o sea, si no debemos de ser hipócritas. Tiene que haber una congruencia tanto con lo que sentimos como lo que expresamos. Por eso primero debe estar bien nuestro corazón y entonces ya lo que vamos a expresar pues va a ser de bendición. En conclusión entonces, en el mundo
en el mundo, perdón, el corazón está lleno de emociones y sentimientos basados en concupiscencias que pocas veces se rigen por los pensamientos, ¿no? Y aún rigiéndose en los pensamientos, muchas veces estos están basados en la moral del mundo y no en la justicia del Eterno. ¿Qué es la moral del mundo? Lo que el mundo ha decidido que es bueno de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a lo que en un principio la gente le convenía. Y desde ahí ya está mal, porque pues puede haber cosas que en un principio les convenía, pero que no estaba de acuerdo a la instrucción del Eterno, pero porque ya se tiene costumbre de eso, pues ya es algo bueno para el hombre, y eso obviamente es incorrecto. Por otra parte, aún rigiéndose en los pensamientos, muchas veces están, está basado en la moral y no en la justicia del Eterno. Por otra parte, la Escritura nos enseña que desde los pensamientos hasta las emociones, estos son malos, no son malos, perdón, pero sí peligrosos si no tienen como base la justicia del Eterno que encontramos en el interior de su instrucción y su palabra. Por otra parte, podemos sentir perdón, ya que no es malo, pero siempre que esto vaya acompañado de buenas intenciones, pero también buenas acciones que las corroboren. Entonces, dentro de nuestro corazón debemos tener la justicia del Eterno que obtenemos en su instrucción y la interpretación de esta instrucción a través de la enseñanza de su Hijo. Eso es lo que debe de haber dentro de nuestro corazón, la instrucción del Eterno que pone nuestra mente y escribe en nuestro corazón, como dice el profeta, y que su Hijo obviamente nos interpreta en nuestro ser. Eso es lo que debe haber dentro de nuestro corazón. No tiene nada de malo las emociones, los sentimientos, es algo natural en nuestro ser, pero el problema es que también como naturaleza, por la cuestión de la caída del hombre, nuestro corazón es engañoso y malvado, ¿no? Pero si viene esta instrucción dentro de nuestro ser, lo purifica, lo limpia, y así manteniéndolo limpio, entonces recibimos la voluntad del Eterno dentro de nuestra vida para expresar a otros y bendecir tanto nuestra vida como la vida de los demás. Eso es lo que debe de haber dentro de nuestros corazones. Muy bien, pues bueno, aquí llegamos al fin de este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Si tienen cualquier duda, sugerencia de tema, que por cierto, antes de terminar, este es un tema que nos pidieron, nos sugirieron en videos pasados, pues bueno, de igual manera pueden ponerlo ahí en los comentarios y con mucho gusto vamos a tocar los temas de sus intereses. Por otra parte, les pedimos que nos apoyen a darle like a este video, compartirlo para que le pueda llegar a más personas, sobre todo a más jóvenes. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente. Los vemos en el próximo video y deseamos que tengan un excelente día, noche, de acuerdo a donde se encuentren. Bendiciones.